Bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiario Lágrimas de Cuba, el noticiario que nace desde el oriente cubano. Soy su conductor y periodista Ramón Zamora Rodríguez, quien les ruega su compañía hasta el final de nuestro noticiario. Gracias por escogernos. De inmediato, comenzamos con los titulares. Aumenta la crisis de transporte en Holguín, aún después del arribo del buque petrolero a la isla. Continúa oxigenando Federica Mogherini a la dictadura castrista, mientras se recrudecen los actos represivos y vandálicos. Crece la lista de prisioneros políticos en Cuba y el gobierno mantiene su rigidez en cuanto a liberarlos. Condenan a 5 meses de prisión a coordinador del ONPACU, Ovidio Martín Castellanos. Revista mensual Nacán. La crisis en el sector del transporte en la provincia de Holguín no es un tema novedoso desde hace mucho tiempo, pero a razón de la alarmante falta de combustible en todo el archipiélago cubano, aumenta a picos elevados la falta de medios para la transportación del pueblo, dejando impaciencia, impotencia e ira en estudiantes y trabajadores que difieren de los comentarios televisivos que muestran a militantes del Partido Comunista y del oficialista Unión de Jóvenes Comunistas, expresándose por el resto del pueblo, quienes están muy lejos en sus comentarios del verdadero sentir del indignado pueblo holguinero. A pesar de lo dicho por Díaz-Canel en sus alocuciones en la mesa redonda sobre el ingreso de un buque petrolero que arribaría el 14 de septiembre, los holguineros se debaten en una tremenda crisis de transporte que obliga a un considerable número de personas a trasladarse a largas distancias a pie para sus centros de estudio y laborales. Los ómnibus destinados al transporte urbano, por lo general su mayoría, se encuentran inhabilitados en su base ubicada en el reparto Ciudad Jardín, con muy pocas esperanzas de que presten sus servicios a la irritada población de la ciudad de los parques. Entre tanto, los conductores se rotan los pocos ómnibus que quedaron disponibles para cubrir las rutas en espacios de tiempo suficiente como para extirpar la calma del más ecuánime. No son pocos los estudiantes y trabajadores que tienen que desplazarse a extremos de considerable lejanía que a razón de la crisis de combustible cuentan ya con reiteradas ausencias que en muchos casos no son justificadas. Por los dirigentes cubanos, más que pedir, exigen esfuerzos que solo un pueblo entregado a la sumisión y al semiesclavismo es capaz de superar. En la reciente visita de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, a Cuba, donde mantuvo diálogos con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el dictador mascarilla Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, una vez más, la Unión Europea deja a toda evidencia que ahora dedican cientos de millones de euros a sustentar a la dictadura castrista, a pesar de que el gobierno de La Habana jamás ha cumplido con los acuerdos de la Unión Europea sobre derechos humanos. Evidentemente existen quienes no ven, pero igual y por entera desgracia existen los que no quieren ver, como la señora Mogherini, a quien tal vez su esmerada mascarilla facial no le permite ver que con estos diálogos y aportes millonarios no ayuden nada al desdichado y semiesclavo pueblo cubano, sino que se ocupa de oxigenar a la asfixiada dictadura castrista que ocupa millones de dólares y recursos para venderse al mundo como salvadora de pueblos, pero quebrando y aniquilando lentamente a su propio pueblo cubano. Desde noviembre de 2017, la Unión Europea mantiene con el gobierno de La Habana un acuerdo de diálogo político y cooperación. Este amplio documento de 89 artículos aborda diversos ámbitos de cooperación bilateral, desde el desarrollo, la prevención del cambio climático y la lucha contra el crimen hasta la protección de los derechos humanos, si bien estos últimos solo ocupan un breve párrafo. Desde que se iniciaron las negociaciones, nunca ha habido un diálogo formalizado con organizaciones cubanas que no formen parte de la estructura del gobierno, como han condenado activistas cubanos y el director de programas para América Latina de Civil Rights Defenders, Eric Jenichi. Otras organizaciones, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, llamaron a suspender el pacto con el régimen cubano a causa del agravamiento de la represión en la isla.
De hecho, el pasado domingo 8, una oleada represiva que terminó con más de un centenar de detenidos en toda la isla impidió la celebración de una protesta nacional convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Cuba Decide, para exigir a la Unión Europea una postura más firme ante las violaciones de los derechos humanos del régimen. La protesta a la que convocaron la UNPACU y Cuba Decide, se organizó en ocasión de la celebración del Consejo Conjunto entre la dictadura y la Unión Europea en Cuba, con Federica Mogherini a la cabecera, para repudiar la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio que no se ha condicionado a cambios concretos en el sistema político-económico del país, que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos, en abierta contradicción con los principios que practican las naciones europeas. Ayer fue Barack Obama el que fracturó un cambio casi seguro en Cuba al darle mucho más que oxígeno a Raúl Castro. Hoy Federica Mogherini se ocupa de darle respiración cardiopulmonar al régimen, ignorando las continuas quejas sobre prisioneros políticos, represión policial y el constante hostigamiento de la seguridad del Estado a todos los que nos oponemos a que continúen en el poder el ancianato comunista. Señora Mogherini, usted es una vergüenza ante lo que antes predicaba, pero de una cosa estamos seguros: el cambio en Cuba depende enteramente de nosotros los cubanos. Personas como usted solo son dilatadores del tiempo de democracia y libertad que añoramos los cubanos. Usted, Federica Mogherini, con sus aportes que sobrepasan los 200 millones de euros a una dictadura asfixiante de su pueblo, con esos aportes se convierte en patrocinadora de todos nuestros sufrimientos y patrocinadora de cada golpe, saqueo, abuso policial y detención a pacíficos defensores de los derechos del pueblo, accionados por la seguridad del Estado cubano. Usted, Mogherini, es patrocinadora de dictaduras. Y hago mención de las notas publicadas por UNPACU a razón de lo que realmente generan y sustentan sus aportes incondicionados a un aparato represivo militarista comunista. Nosotros, defensores de los derechos conculcados a nuestro pueblo, exigimos no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a sus derechos a salir y a regresar a su país. No más golpizas y torturas en las prisiones, no más asaltos y robos en los hogares de los disidentes, no más detenciones violentas, acoso y persecución contra pacíficos defensores de derechos humanos. El indulto de 2.600 presos, realizado recientemente por la dictadura cubana, quedó demostrado que no estaba dirigido a liberar a prisioneros políticos dentro de las mazmorras castristas, a pesar que muchos son los que cumplían todas las condiciones requeridas para este efecto y que por sus quebrantados estados de salud urge darles sus libertades. El régimen, bajo su rigidez, negó liberar a algunos de estos prisioneros. Casos como Armando Sosa Fortuny, con severas patologías y ya anciano, lleva más de 40 años dentro de las cárceles cubanas en las más críticas condiciones carcelarias que ya rayan a crimen de lesa humanidad sobre este prisionero. De la misma manera, con más de 9 patologías y con riesgo de perder la visión en sus 21 años de encierro político, se encuentra Ernesto Borges Pérez, quien a pesar de su depauperado estado, se mantiene con una integridad espiritual digna de todo encomio. El régimen, en vez de liberar presos de conciencia, encierra en sus mazmorras a 2 más. En Holguín, Alexei Rodríguez Martínez, sancionado a 4 años por desorden público. Este joven fue quien grabó el saqueo que protagonizaron inspectores y policía en el reparto Vista Alegre contra los cuentapropistas en ese lugar. Alexei fue sancionado por su reclamo y denuncia ante las macabras acciones de oficialistas contra el esfuerzo de trabajadores privados que con sus negocios ayudan a paliar la situación crítica que enfrentan los holguineros. El otro caso ocurrido en Guantánamo, donde el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, quien fue sancionado a 1 año de prisión después de una descomunal golpiza propinada por la policía y la seguridad del Estado, cuando el periodista del portal Cubanet intentara cubrir el juicio contra el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Aide Espósito, condenados por intentar educar a sus hijos en el hogar lejos del alcance del adoctrinamiento comunista. El abogado y periodista independiente Quiñones Aces
sufre actualmente las crueldades que solo propician regímenes de corte fascistas estalinistas como el que mantiene la impuesta dictadura castrista. Según informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, existen 139 prisioneros políticos en Cuba y que el régimen cubano debe decretar una amnistía general para todos ellos. Si, como refiere el Observatorio Cubano sobre cárceles cubanas y población penal, recordamos que en Cuba, antes del régimen castrista, existía una población de 6 millones de habitantes. Para esta población existían solo 14 cárceles y actualmente hay alrededor de 300 prisiones para los supuestos 11 millones de ciudadanos cubanos. Refiere además que los habitantes se han multiplicado por 2 y las cárceles se han multiplicado por 20. Cuba cuenta con una prisión por cada 40.000 habitantes. Según cifras que maneja esta organización no gubernamental, la población penal realmente podría estar por encima de los 140.000 reclusos, cantidad que coloca a Cuba como el país con mayor población penal per cápita del mundo. Alega el observatorio que en cualquier caso, tanto los indultos anteriores como el reciente son la constatación de la exagerada población penal del país y del arbitrario proceder de las autoridades cubanas. Las continuas represiones a todos los que se oponen contestatariamente a la dictadura militarista castrocomunista cada día aumenta, con el fin de mostrar a un pueblo conforme con las decisiones de los tiranos y verdugos que, disfrazados de dirigentes cubanos, obligan al pueblo a obedecer por el temor a sus maquiavélicas represalias por medio de multas, golpizas y represiones, entre tantas otras metodologías fascistas. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien es uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenado el martes 10 de septiembre en juicio sumario a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria. Ovidio Martín no debe quedar considerado como preso por una multa. Realmente está preso por su desobediencia a la tiranía. Martín Castellanos es uno de los detenidos el domingo 8 por el régimen para impedir su participación en la Marcha de los Girasoles y hasta hace poco se desconocía su paradero. La UNPACU y la iniciativa Cuba Decide convocaron a los cubanos a salir a las calles con un girasol en la mano el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre y en ocasión de la celebración del Consejo Conjunto entre la dictadura y la Unión Europea en Cuba. Casi de forma inmediata a la convocatoria, la seguridad del Estado arrestó al menos a 130 opositores y reprimió la iniciativa con multas, golpizas y allanamientos de viviendas. Más adelante, al mediodía del miércoles 11, fueron liberados y deportados a su provincia de residencia un grupo de opositores, entre ellos a las opositoras María del Carmen Calaguilera de Holguín y Yolanda Carmenate de Las Tunas, según informó Catherine Mojena a Radio Televisión Martí. El líder y premio Andrei Sájarov, Guillermo Fariña Hernández, el Coco, tiene varios años dirigiendo y editando la revista Nacán, de su autoría, donde cada una de sus tiradas mensuales nos deja un rico caudal de conocimiento y entendimientos sobre diversos temas, generalmente ocultos al pueblo por todo el andamiaje al servicio del régimen, que es un demostrado tergiversador de las realidades históricas a su favor. En la revista mensual Nacán usted encontrará información que le nutrirá de las experiencias de muchos que no cargan con las vendas y mordazas que tiende el gobierno sobre el pueblo. Usted puede, por medio de esta revista, llegar a entender todo lo que necesita, para igual que quienes redactan en esta revista, desprenderse de sus vendas y mordazas. Al final, será un gusto agradecido cuando tenga usted la oportunidad de leer esta revista. Solo tecléelo en Google y sus motores de búsqueda le tendrán importantes sorpresas. Usted puede encontrarla en produccionesnacan.com, primaveradigital.net, convivenciacuba.es y 14ymedio.com, entre otros. Y con esta información sobre la revista Nacán concluimos su noticiario Lágrimas de Cuba de este día. Por favor, recuerde usted suscribirse a mi canal y darle a la campanita. Su suscripción a nuestro noticiario es de mucho valor, pues usted es muy importante para nosotros. Gracias por su paciencia y compañía. Continuaremos como siempre más adelante con más informaciones. Un cordial abrazo para ustedes y que tengan un lindo día.